Entonces, nos estaba preguntando Alejandra que cómo Bueno, profe, gracias. el negativo puede ser la función que utilizamos es la función valor absoluto para poder convertir esa desviación que está por debajo de la media en una desviación positiva y poder hacer los respectivos cálculos y los respectivos análisis. Les iba a decir que a veces ustedes me escriben cuando estoy en clase, entonces no les contesto porque como el tiempo es tan limitado, entonces no me puedo poner a contestarles inmediato. Si de pronto me están escribiendo por el chat de alguno de los grupos, alguno me puede ayudar a contestar. ¿Listo? Bueno, ahorita le contesto que esta es otra. Muy bien, entonces, ya vimos el concepto de desviación y creo que nos quedó claro ese concepto de desviación. Estamos diciendo que simplemente voy a mirar mi resultado respecto al grupo, cómo quedó, y que teníamos un problema. Volvamos a la variable que estábamos estudiando. La variable que estábamos estudiando era la calificación de una prueba de conocimiento. Esa calificación se la aplicamos a 5 aspirantes a un cargo. Y los resultados fueron, aquí tenemos X, la primera calificación fue 2.2, ¿me recuerdan por favor? Alguien que me los dicte. 2.2. 2.2. Sí. 2.3. 2.3. 3.2. 3.2. 4.1. 4.5. Muchas gracias. Y 4.5. Entonces estamos diciendo que estas fueron las calificaciones obtenidas por un grupo de aspirantes en una prueba de conocimiento. Ahora, nosotros lo que hicimos fue calcular el promedio que nos dio. Mi memoria no da hasta tan allá. ¿Cuánto nos dio el promedio? 3.26. 3.26, exactamente. Entonces, dijimos que íbamos a calcular las desviaciones, o sea que lo que hicimos fue coger el XY menos la media. O sea, vamos a mirar en cuánto se desvía cada individuo del promedio. La primera nos dio menos 1.06, la segunda nos dio menos 0.96, menos 0.06, 0.06, 0.84, 0.84 y 1.26. 1.26. Entonces estábamos viendo que si, 24, profe. ¿cómo? 24, profe. Gracias. 1.24. 1.24. Entonces estábamos viendo que para nosotros poder calcular la desviación promedio teníamos un problema en términos de estos signos negativos. O sea que podríamos utilizar una técnica matemática para solucionar ese problema y en la primera que nos ofrecieron fue el valor absoluto, donde simplemente aplicamos esa función a estos 5 valores y los valores negativos se convierten en positivos. Pero miren ustedes, esta desviación media no se usa muchísimo, básicamente porque la función valor absoluto es inestable o es discontinua en el cero. Entonces, para nuestro curso como tal, no tiene ninguna importancia. Pero cuando uno está haciendo otros procedimientos, eso no es adecuado, pues el cálculo no es adecuado, sobre todo en la modelación, en la predicción de todos estos modelos pues, que se trabajan. Entonces, nosotros tenemos que utilizar otra técnica matemática que nos permita que esa medida sea más estable y es mucho mejor de calcular porque la función no tiene problemas. ¿Cuál es esa medida? Esa medida es simplemente elevar al cuadrado las desviaciones. Acuérdense, no nos desviemos. ¿Cuál es nuestro problema? El signo negativo. ¿Qué vamos a hacer? Solucionar el signo negativo. Primero, valor absoluto. Segundo, elevar al cuadrado. Entonces, miremos acá. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Coger este menos 1.06 y lo elevamos al cuadrado. ¿De dónde salió este? Recuerden que salió de 2.2 menos 3.26. Nos da menos 1.06. Ustedes me van a ayudar, por favor, a elevar al cuadrado cada una de estas medidas que tenemos acá. ¿Cuánto da menos 1.06 al cuadrado?
Voy a tratar de hacerlo yo. También. 1.123. 1.123. ¿Cuánto da 0.96 al cuadrado? $0.900. ¿Cuánto da 0.06 al cuadrado? $0.0036. Ahora 0.84 al cuadrado y 1.24 al cuadrado. No le entendí a Martín. 305. Y 1.24. 1.537. 1.537. Entonces vamos a mirar cada cosita de estas que es. Alguien que nos vaya haciendo la suma, por favor, mientras yo explico. Esto es 1.123. ¿Eso es qué? Es una desviación cuadrada respecto a la media. Miren acá. Esto es desviación. ¿Sí o no? Esto es una desviación cuadrada respecto a quién estoy viendo la distancia, respecto a la media. ¿Sí? O sea que yo ya no tengo signos negativos, que era el problema que tenía. Hay una cosa importante. Aquí, ¿qué pasó? Yo voy a elevar esa distancia, pero también estoy elevando las unidades originales al cuadrado. O sea que si esa suma nos dio 4.28, ¿sí? Muchas gracias. 4.28 es el resultado total. Entonces estamos diciendo aquí al final. Aquí vamos a colocar que esta sumatoria, ¿cuánto me dio? 4.28. ¿Esto qué es? Es la sumatoria de las desviaciones cuadradas respecto a la media. Pero entonces recuerden que a nosotros nos interesa no es esa suma, sino el promedio. Entonces, ¿cómo hago yo un promedio? Entonces ya sabemos que para yo hacer el promedio de las desviaciones, ¿qué tengo que hacer? Coger y sumar esas desviaciones y dividirlas por n, ¿sí? Ahí voy a calcular el promedio de las desviaciones cuadradas. Pero también por términos matemáticos, cuando estamos haciendo esto por un concepto que se llama grados de libertad, que no viene al caso en este curso, nosotros no vamos a sacar el promedio entre n, sino entre n menos 1. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, cuando estamos haciendo este cálculo, nosotros estamos encontrando una medida estadística que se denomina varianza. ¿Sí? Estoy hablando de la varianza. Entonces, ¿qué es la varianza? Ya sabemos que si es poblacional, se va a denotar con ese signo, esa letra griega que quedó gorda, se llama sigma al cuadrado, si es poblacional. Esta ya es si es muestral, que es nuestro caso, porque tomamos una muestra de 5 aspirantes. Entonces, ¿qué es la varianza? Miren, por definición, la varianza es el promedio de las desviaciones cuadradas respecto a la media. ¿Ya? Muchos dicen que la varianza no tiene interpretación. La varianza tiene interpretación y la varianza tiene uso. Lo que sucede es que en este curso nuestro nosotros no vamos a usar la varianza como una medida de dispersión. Solamente la vamos a usar como un paso para encontrar la medida que sí nos interesa, que es la que sigue. Me supongo que ustedes ya hicieron esto. ¿A qué es igual ese? Ese es igual. S al cuadrado, perdón, es igual a 4.28, que me dio esa sumatoria de las desviaciones cuadradas, dividido ¿cuánto? O sea, teníamos 5 datos menos 1. O sea, que ¿cuánto nos dio esa varianza? ¿Cuánto nos da S al cuadrado? 4.28. Menos 0. ¿Cómo, Alejandra? Menos 0.144. Menos no nos puede dar. Mira, tú tienes que... 1.07. Esto es así. Tienes que hacer esto porque si lo hiciste en la calculadora, sí.
4.28 dividido 5 menos 1 te dio mal, ¿sí? Esto lo tienes que poner entre paréntesis, es así. 4.28 dividido 4. Entonces nos da 1.07. ¿Esto qué era? 1.07 son 1.07 puntos. Pero entonces, miren ustedes, salimos de Guatemala, ¿para dónde? Para Guatepeor. Nosotros teníamos la solución de un problema que era un signo negativo. ¿Y en qué problema nos metimos? Que las unidades originales de nuestro análisis, de nuestro estudio, quedaron al cuadrado. ¿Qué son puntos al cuadrado? Miren que sí tiene interpretación. ¿Qué es 1.07? Un promedio, ¿sí o no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que el promedio de las desviaciones cuadradas respecto a la media es 1.07. ¿Cómo? Muy bien, estamos diciendo que el promedio de las desviaciones cuadradas respecto a la media es 1.07 puntos al cuadrado. Entonces, ¿qué sucede? Que eso a mí no me dice absolutamente nada. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Pues tengo que ya volver a solucionar el problema. ¿Y cómo solucionamos el problema? Pues nosotros simplemente le vamos a sacar la raíz cuadrada a la varianza. Miren, simplemente hacemos le quitamos aquí ese y vamos a ponerle aquí el signo de raíz cuadrada. Entonces, ya este concepto de ese concepto se conoce en estadística como la desviación estándar, que también se denomina o se llama desviación típica. O sea, estamos hablando... Profe, Dime. entonces eso siempre va a dar al cuadrado, ¿ok? Siempre, cuando tú estás calculando la varianza, las unidades te van a quedar al cuadrado, porque mira que eso fue lo que hiciste. Cogiste este dato, que son 2.2 puntos, menos este dato que era 3.26 puntos. ¿Cuánto te va a dar? Te va a dar 1.123 puntos, te va a dar 1.06 negativo. Esto estamos en términos de calificación, es 1.06 puntos. Y si eso lo elevas al cuadrado, te va a dar 1.123 puntos al cuadrado. O sea, quiere decir que este individuo tiene una desviación cuadrada respecto a la media de 1.123 puntos al cuadrado. Entonces, como ven, en términos nuestros eso no tiene mucha utilidad. Entonces, volvemos a utilizar para poder interpretar qué es lo que queremos nosotros saber o qué estamos haciendo, si los datos están muy dispersos o si los datos están muy juntitos. Eso es lo que nos va a indicar. Entonces, no nos está indicando en este momento, no nos está dando mucha información. Entonces, para poder resolver este problema, sacamos la raíz cuadrada. Entonces, esta raíz cuadrada se denomina desviación estándar o desviación típica. Entonces, ¿qué sucede con esa desviación estándar, con esa desviación típica? Saquémosla acá. En nuestro ejemplo, ¿cuánto da? Entonces, la desviación estándar es simplemente la raíz de 1.07 puntos al cuadrado. Cuando yo saco raíz, me da, muchas gracias, nos da 1.034, o sea que ese es igual a 1.034, ¿qué? Puntos. ¿Listo? Ya encontramos la desviación estándar. Entonces, María nos dio esa información, aspiremos que esté bien, ¿cierto? Mentira, María, más que sí. Entonces, ¿cómo interpretamos ese 1.034? Entonces, ¿qué es eso? Puntos. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros estamos calculando? Un promedio. Entonces, vamos a decir, en promedio, ¿cómo interpretamos la desviación media ahorita? Estamos diciendo que cada calificación o la calificación de cada aspirante, vemos aquí en promedio, la calificación de cada aspirante, ¿qué es lo que hace? Se desvía del promedio del grupo ¿en cuánto? Se desvía del promedio en 1.034 puntos. Pero ¿qué sucede? Recordemos que una raíz cuadrada siempre me da más o menos. ¿Cuánto es la raíz de 4? La raíz de 4 es más o menos 2. ¿Eso qué significa? Que si yo elevo el 2 al cuadrado me da 4 y si elevo el menos 2 al cuadrado también me da 4. Entonces, cuando yo resuelvo, me da más o menos. Entonces, volvimos a recuperar nuestro menos, ¿sí?
Miren, en promedio estamos diciendo la calificación de cada aspirante se desvía del promedio en 1.34 puntos. Ya sabemos que puede ser por encima, pongámoslo, pero eso es redundante aquí, por encima o por debajo. Es redundante, ¿por qué? Porque esto es un promedio, o por debajo. ¿Listo? Entonces ya encontramos esa desviación. Entonces ya nosotros podemos determinar o decir si esa desviación es poca o es mucha. O sea, ya nosotros vamos a mirar si eso nos está indicando mucha o poca variabilidad. Entonces, como ustedes lo están viendo, es muy difícil detectar solo con esta medida. Cuando apenas estamos iniciando en el procedimiento estadístico, detectar si esta medida nos da un indicio de baja o mucha variabilidad. Tendríamos que empezar a mirar un conjunto de medidas para que él esté ahí y uno pueda tomar la determinación. ¿Pero qué sucedió? Sucedió que nosotros tenemos otra variable, otra medida descriptiva que nos puede ayudar a leer o a interpretar de manera más simple esa desviación estándar. ¿Y cuál es? Esa medida se denomina coeficiente de variación. Entonces hablamos del coeficiente de variación. ¿Qué es un coeficiente? Entonces nosotros cuando estamos hablando de coeficientes es una medida o es un indicador que no tiene unidades, ¿sí? Entonces no está ni en kilos, ni en pesos, ni en puntos, ni en nada. Simplemente es un indicador de la característica que estemos mirando. En este caso vamos a encontrar una medida de la variación. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Nuestro coeficiente de variación va a medir la variabilidad en porcentaje. Entonces es mucho más fácil en términos porcentuales uno hablar de si hay mucha o poca variabilidad. Entonces empecemos. Nosotros, ¿cómo vamos a encontrar el coeficiente de variación? Vamos a coger la desviación estándar y la vamos a dividir entre el promedio. Y ese resultado lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces así nosotros vamos a mirar cuál es el porcentaje de variación respecto a la media. En nuestro ejemplo, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos dio ese? Por aquí teníamos nos dio 1.034, ¿cierto? Esto es que en promedio cada calificación se desvía de la media en unos 0.34 puntos. ¿Y cuánto nos dio la media? La media en nuestro ejercicio nos dio 3.26. Y eso lo vamos a multiplicar por el 100%. Entonces, por favor me dicen cuánto es eso. Coeficiente de variación igual a 31,71. 31,71%. Entonces, miren ustedes, si esto está en términos porcentuales, ¿cómo podría uno hablar de la variabilidad de esta variable o de la dispersión de los datos respecto a la media de la variable calificación? ¿Qué podríamos nosotros decir? Que es mucha, regular, 3/4, poca, más o menos, si estamos hablando en términos porcentuales. Si yo tengo otra variable, que esa es una de las utilidades que tiene esto, otra variable donde yo les digo, otro estudio me dice, o este mismo estudio, que estos 5 aspirantes, ya no en la prueba de conocimiento, sino en una prueba de ansiedad, entonces esa prueba nos dio un coeficiente de variación del 3%. ¿Ustedes qué pueden decir respecto a estas dos cosas? Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que aquí, en términos de ansiedad, todos están muy parejitos, porque la calificación que obtuvieron, no sé si es buena o mala, eso sí no lo sé, la calificación que obtuvieron, puede que todos sean muy ansiosos, pero todos están muy similares en términos de ansiedad, mientras que aquí ya hay más variabilidad. O sea que podríamos decir que el conocimiento de este grupo de individuos es un poco variable. Miren, si ustedes consultan textos de estadística, hay algunos donde clasifican estos coeficientes de variación en diferentes rangos. Entonces dice, si el coeficiente de variación está entre 0 y 10, entonces eso significa que hay poca variabilidad. De 10 a 50 la variabilidad es
aceptable o relativo, qué sé yo. Y de 50 en adelante la variabilidad es alta, o sea que significa que mi muestra tiene unos resultados, mi variable, perdón, tiene unos resultados muy diferentes entre unos y otros. Pero a mí no me gusta hacer en términos estadísticos este tipo de clasificaciones porque nosotros tenemos que mirar cuál es la variable que estamos estudiando para poder determinar si esa variabilidad es mucha o poca. Les voy a poner el mismo ejemplo que siempre coloco para uno entenderlo un poquito más. Si yo estoy midiendo la resistencia del cemento utilizada en la construcción de un edificio y a mí me dicen que la resistencia, el coeficiente de variación de la resistencia es 10%, yo no compro nada en ese edificio. Porque ¿eso qué quiere decir? Que hay mucha variabilidad entre los cementos que usan, por lo tanto, así como el temblor de ayer, se nos cae el edificio. ¿Sí? Entonces, igual, si van a hacer un ensayo con un medicamento y resulta que ¿cómo se llama? Las cosas secundarias pues que le pueden dar a uno el medicamento es la locura o la muerte, que han hecho unos estudios previos y con el coeficiente de variación es del 10%, que si quiero participar en el estudio yo tampoco lo haría. ¿Por qué? Porque hay mucha variabilidad. Entonces esta interpretación dependerá de la variable que yo estoy midiendo. Entonces también, como les decía a ustedes, ¿cuál es la ventaja que tiene el coeficiente de variación? Que yo puedo comparar peras con olmos. Entonces, miremos, mismo ejemplo que puse ahorita. Si yo voy a hacer un equipo de básquetbol, entonces yo voy a mirar el coeficiente de variación de dos variables. Una variable que se llama altura y otra variable que se llama peso. O sea, voy a mirar qué tan dispersos son estas dos. Entonces, resulta que en la altura yo estoy hablando que el coeficiente de variación es del 70% y que en el peso el coeficiente de variación es el del 5%. Entonces, ¿qué puedo yo decir de este equipo de básquetbol? Entonces, miren lo que puedo decir. En términos de peso, yo no sé si son flacos o si son gordos, porque no tengo sino esta información. Yo puedo decir que todos los integrantes de ese equipo de básquetbol son parecidos, porque su porcentaje de variación es muy bajo. Sí, son parecidos. Todos están más o menos por el mismo peso. Pero, ¿qué va a pasar respecto a la altura? Respecto a la altura, yo voy a tener mucha variabilidad. Entonces, yo puedo decir que puede que haya unos muy altos y unos muy bajos. No sé, ya me tocaría empezar a mirar. Acuérdense que uno no interpreta una sola medida descriptiva, sino todo el conjunto para poder lograr el objetivo que es describir el comportamiento de mi variable. Entonces, aquí yo qué puedo decir? Que este equipo de básquetbol tiene mucha dispersión en la altura y poca dispersión en el peso. Son todos por un peso similar, pero en términos de la altura tienen mucha diferencia. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mirar ya en conjunto de todas las variables cómo vamos a trabajar. Vamos a poner otro ejemplito para que ustedes y yo lo hagamos acá muy despacio. Entonces, vamos a hablar de una variable. Discúlpenme un segundo, por favor. Muy bien, entonces vamos a mirar este ejemplo. Entonces, vamos a decir que la variable X, vamos a decir que es el tiempo que transcurre sin interrupción en la clase. ¿Quién interrumpe la clase? Martín, ¿sí o no? Martín. Y ese tiempo lo vamos a tomar en minutos. Y vamos a mirar varias clases. Entonces, vamos a tomar una muestra en 5 clases. Entonces, empezamos. En la clase 1 tenemos 7 minutos. En la clase 2 tenemos 6 minutos. En la clase 3, en la clase otra 5 minutos. Y en otra clase 6. ¿Qué es esto? El tiempo que transcurre sin interrupción. Entonces, en una clase duró 7 minutos, en otra 6, en otra 3, en otra 5 y en otra 6. Entonces, estamos interesados en describir esta variable. ¿Cómo la vamos a describir? Entonces, comencemos.
Estamos diciendo que mi variable X es una variable ¿de qué naturaleza? ¿Cuál es la naturaleza de mi variable? La naturaleza de mi variable es cuantitativa, discreta o continua. Es continua, ¿por qué? Porque estamos hablando de tiempo. ¿Y cuál es el nivel de medición? El nivel de medición es de razón. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que si hay cero significa que no interrumpió, o sea que se fue para la olla, ¿sí o no? Lo que vamos a hacer con Martín. Entonces, ahora nosotros vamos a calcular las medidas descriptivas. ¿Qué hacemos? Me ayudan por favor a calcular el promedio. ¿Cuál es el promedio? El promedio es 7 más 6 más 3 más 5 más 6. Me dicen por favor cuánto da. Y está medido en minutos. 27. 5.4. 27 dividido 27 promedio. 27 dividido 5. Ah, El promedio en la suma dividido n, ¿sí o no? 5.4. 5.4 minutos. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que en promedio el tiempo que transcurre sin interrupción en cada clase es 5.4 minutos. Y el que interrumpe siempre es Martín, ¿sí o no? Entonces, vamos a nosotros ahora a calcular otras medidas. Vamos a poder hablar de esa variable. Entonces, empecemos. Vamos a calcular inicialmente las desviaciones. Pero para calcular las desviaciones vamos a organizar los daticos, que va a ser los x sub i menos la media. Vamos a organizar estos daticos, vamos a organizarlos aquí vamos a colocar aquí x sub i ordenados. Entonces, ¿quién es el mínimo tiempo? 3, de ahí sigue 5, de ahí sigue 6, y de ahí sigue nuevamente 6, y luego sigue 7. Entonces, ustedes me van a ayudar a encontrar las desviaciones. ¿Cómo encontramos las desviaciones? Pues simplemente vamos a coger y vamos a sumar. Vamos a 3 menos el promedio, que me dio 5.4. 5 menos el promedio, que me dio 5.4. 6 menos el promedio, que me dio 5.4. 6 menos el promedio, que me dio 5.4. Y por último, 7 menos el promedio, que me dio 5.4. Ya me están ayudando, ¿verdad? ¿Cuánto da 3 menos 5.4? O sea, Menos 2.4. me dio acá la primera desviación me da menos 2.4. La segunda desviación me da 5 menos 5.4, me da, ¿cuánto? Menos 0.4. Menos 0.4. 6 menos 5.4 me da positivo 0.6, la única que le atiné. 6 menos 5.4 me da, Dios, ya no me la sé. Lo mismo, 0.6. Y 7 menos 5.4, díganme si está bueno. 1.6. Sí. 1.6. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que esta variable nueva vamos a encontrar la desviación de cada clase respecto a el grupo. Entonces, como nosotros no vamos a calcular la desviación media, vamos a hacer directamente la varianza y la desviación estándar. Entonces, empecemos. Vamos a coger y vamos cada una de esas desviaciones y las vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Entonces, ustedes me van a ayudar, por favor. Me van a decir cuánto es menos 2.4 al cuadrado, 0.4 al cuadrado, 0.6 y 1.6 al cuadrado. Puse ahí el chat por si alguno lo tiene o me lo pueden decir tranquilamente. Entonces, empezamos. Primera, menos 2.4 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 5.76. 5.76, o sea, esta es la primera desviación cuadrada respecto a la media. ¿Cuál es la segunda? Nos quedan 8 minutos. 0.16. Martín nos baña el promedio porque no ha interrumpido, ¿sí o no? Además que ya lo llevaron para la olla. ¿Cuánto da 0.6 al cuadrado? 0.36. 0. 0.36.
Este también da 0.36. Ustedes ya saben que al cuadrado es multiplicar el número por sí mismo. 1.6 por 1.6. ¿Cuánto nos da? 2.56. 2.56. Vamos a hacer todos los cálculos y después las interpretaciones. Entonces, vamos a hacer esta sumatoria. ¿Cuánto nos da? 5.76, 0.16, 0.36, 0.36 y 2.56. ¿Cuánto nos da esa sumatoria? 9.2. 9.2. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es calcular la varianza. ¿A qué es igual la varianza? Vamos a colocarla aquí. Es la sumatoria de las desviaciones cuadradas entre n-1. Esa sumatoria nos dio 9.2. O sea que ese al cuadrado es 9.2. Y lo vamos a dividir entre n-1, que es 5 menos 1 es 4. O sea, acuérdense que esto es en la calculadora 9.2 sobre 4. ¿Cuánto nos da? 2.3. O sea que ese 2 es 2.3. ¿Esto es 2.3 qué? 2.3 minutos al cuadrado, porque acuérdense que le damos al cuadrado. Vamos a resolver el problema del cuadrado. ¿Qué hacemos? Simplemente sacamos la raíz de 2.3 minutos al cuadrado. Sacamos esa raíz y ¿cuánto nos da? 1.516. O sea que eso nos da 1.516 minutos. Ya pusieron huevo. Listo. Entonces tenemos, esta es la desviación estándar. Esta es la varianza. Voy a borrar por acá, porque ya como esto queda grabado, ¿cierto? Entonces vamos a mirar todas las medidas que acabamos de encontrar. Encontramos lo siguiente. Y ya borré lo que no debería haber borrado. Encontramos lo siguiente. ¿Cuál es el mínimo tiempo? El mínimo tiempo es 3 minutos, ¿verdad? ¿Cuál es el máximo tiempo? ¿Cuál fue el valor máximo que tuvimos? 7. 7 minutos. En el promedio nos dio 5.4. 4. Pudimos ver la mediana. Los datos organizados, ¿quién estaba en el centro? 6, ¿cierto? 6. 6, sí. O sea, la mediana es 6 minutos. Encontramos que la varianza nos dio 2.3 minutos y encontramos que la desviación estándar, 3 minutos al cuadrado, es 1.516 minutos. Vamos a encontrar el coeficiente de variación. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Pues vamos a coger esa desviación estándar que es 1.516 minutos y lo vamos a dividir entre el promedio que es 3.26 minutos. ¿Cuánto nos da? Y no sería también con por 100%. Claro que sí. El profesor no se equivoca, ¿cierto? Parce, están despiertos. Muy bien. 46.5. ¿Cuánto? 1.516 dividido 326, ¿cuánto les da? 46.5. 3,20. Ah, no, es 5.4, ¿sí ven? Siguen dos. Es esta, ¿cierto? La media es 5.4. Es que me quedé con el promedio del otro ejemplo. Entonces, ¿cuánto nos dio? 1.516 dividido 5.4. Ahora sí, todos despertaron. Era una estrategia. 0,28. 28.com. 0,28, si lo convertimos a porcentaje, nos da el 28%. O sea, nuestro coeficiente de variación es el 28%. Entonces, acuérdense lo que yo les decía al principio. Solamente teníamos que una variable y teníamos unos datos ahí, 5 daticos. Entonces, ahora sí, yo ya les puedo decir a ustedes. Vamos a hacer una descripción de la variable tiempo que transcurre sin interrupción de Martín. Es Martín el que interrumpe, ¿cierto? Y lo vamos a mirar en minutos. ¿Y qué hicimos? Medimos en 5 clases
¿cuánto tiempo transcurre hasta que Martín canta? Entonces empezamos. El mínimo tiempo que transcurre sin interrupción es 3 minutos y el máximo tiempo que transcurre sin interrupción es 7 minutos. En promedio, el tiempo que transcurre sin interrupción en cada clase es 5.4 minutos. El 50% de las clases, el tiempo que transcurre sin interrupción son 6 minutos o menos. Y en el 50% de las clases, el restante 50% son 6 minutos o más. Estamos diciendo que las desviaciones cuadradas respecto a la media son 2.3 minutos al cuadrado, no dijimos nada. Entonces utilizamos la desviación estándar, donde estamos diciendo que en promedio cada clase se desvía 1.516, o sea, cada interrupción 1.516 minutos de la media. Y que la variación es del 28%, o sea que más o menos nosotros podemos decir que las clases no son tan dispersas y que Martín es muy necio, ¿sí o no? Entonces ya tenemos toda la interpretación. Miren que pudimos hacer una descripción de una variable solo con 5 datos. Entonces acuérdense que las medidas o las variables cuantitativas tienen esa gran ventaja. Y es que ya nos queda menos de 1 minuto. Entonces ya voy a bajar el video, lo grabamos y lo montamos en YouTube y en el aula virtual. Entonces ya sabemos que estas son todas las medidas descriptivas, solo nos quedan faltando 2. Ya el próximo martes nos volvemos a encontrar a las 8 o a las 10 para ver estos mismos temas y si quieren repasar pueden entrar al de las 4 o al de las 2 de la tarde, que apenas vamos en las tablas de frecuencia. Ahí vamos a empezar a trabajar. Les estoy construyendo un tallercito que también se los voy a enviar por correo para que practiquen con estos ejercicios. Y vamos a trabajar en martes después de Semana Santa. Sí, señora, gracias por la claridad. Se van a ir de vacaciones todos. Necesitamos vacaciones, ¿cierto? Vamos a estar entonces en receso rezando y ya volvemos entonces el martes de Pascua. Me imagino que seguimos en la virtualidad hasta tanto el gobierno diga tenga pues alguna cosa diferente. Y muchas gracias. Voy a terminar de grabar porque